Fue uno de los errores más tontos que pude haber cometido. Cada creencia que me hacía protestante se estaba desmoronando. Sola escritura, sola fide, todo se estaba desmoronando. Llegó el punto en que sentí que ya no podía ser protestante, pero me sentía como un cristiano sin hogar. El protestante tiene que agarrar por ahí y decir, wow, pero es cierto, en el año 100, 200, 300, 400, 500, 400, en todos esos años, todos esos siglos, ha estado la Iglesia Católica con sus altas y sus bajas y no se ha destruido. ¿Por qué será? Háganse esa pregunta. Una joven protestante finalmente entendió algo que le cambió la vida e hizo que regresara a la Santa Iglesia Católica. Mira este video juntamente conmigo. En los últimos años... Biblia, vos que sos adventista. Bien. ¿Quién tenía la Biblia en ese tiempo? Católicos, evangélicos. Bien, ya buenísimo. está establecido. Bien, estamos de acuerdo. ¿Quién poseía las Sagradas Escrituras? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica se encargó de transmitir, de preservar, de cuidar, de custodiar, de dar la vida por la Biblia. De dar la vida por la Biblia. Entonces, para resumir, ¿de dónde vos recibís la Biblia? Me pongo de pie de la Iglesia Católica. Bienvenidos a todos ustedes a un video más, a otra serie más, porque esta es la primera parte de esta serie que se me ocurrió hacer a raíz de, bueno, algunas cosas que les voy a mencionar ahora. La serie la he titulado Reavivando el verdadero protestantismo. Destaco verdadero protestantismo. Bien, vieron ya algunos videos en la introducción. Y quiero mostrarles algunas de las razones del por qué voy a hacer esta serie. Me he dado cuenta, y también, bueno, el algoritmo ayuda, porque cuando uno ve uno o dos videos después, bueno, ya saben. Hay mucho video católico, y que está bien, tienen su pleno derecho a opinar lo que bien les parezca, tengan o no razón, uno esté o no de acuerdo. Y de hecho, esa es una de las herencias de la Reforma Protestante, de que en el mundo se tenga esto de que es tan preciado lo de la libertad de conciencia, algo que amo profundamente. Eso no estaba antes de cuando se levantaron hombres con riesgo de su vida para opinar diferente a como opinaba el Estado. En ese entonces, la Iglesia-Estado. Pero bien, vamos a responderle a esos videos que son muy fáciles de responder. Y son debates que, por lo que me doy cuenta, no hay ninguna base de lo que es realmente un debate. Hasta incluso bueno, en muchas cosas. Con protestantes, y lo pongo así entre comillas, porque son protestantes de risa. O son muy poco estudiosos, o llevan 2 semanas en su iglesia, porque también, de hecho, algunas veces sale pastor protestante, bla, bla, bla. Uno piensa, mejor más adelante cuando comentemos ya los videos, sí les voy a decir qué es lo que pienso de estos supuestos protestantes. También vuelvo a repetir, estos protestantes no tienen la capacidad, por lo menos en esos videos. Ya, vamos a decir que se pusieron nerviosos, ¿ya? Por el live, no están acostumbrados, qué sé yo. Pero los argumentos católicos son extremadamente fáciles. Otros son fáciles, pero quizás hay que alargarse un poquito, pero siempre es fácil. Sigamos. También, ¿por qué hago esta serie? Porque siento que no es justo escuchar solo una versión. Yo leo los comentarios de la gente y me digo qué ganas de decirle cosas a esa gente. Siempre y cuando sean personas con aptitud de investigación, mente libre, sana, porque si hay fanatismo en cualquier cosa, fútbol, política, lo que sea, no hay caso, o muy poco caso. Y ahí también lo otro, por una de las motivaciones, es que diré lo que me habría gustado escuchar. Yo antes era católico y si hubiera escuchado el 10% de lo que sé ahora, la historia hubiera sido quizás muy diferente. Pero bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas.
y la experiencia que uno tiene que vivir. Así que pensando en mi yo del pasado, yo me digo, capaz que alguien esté en esa misma condición y yo voy a hacer lo que me hubiera gustado que alguien hiciera conmigo. Bien, la historia larga no me voy a extender, pero viendo para atrás uno se dice gloria a Dios porque de una u otra forma uno aprende y cosas tremendas. Quizás no habría aprendido de otra forma. Importante, y lo quise colocar en un listado porque para que no se me olvide y para dejarlo absolutamente claro. Miren, yo no voy a hablar de personas individuales, sino de lo que dicen. Bien, porque a estos youtubers yo no los conozco. No sé si tratan bien a su esposa, si se llevan bien con sus padres, si son ciudadanos honrados en sus negocios, no tengo idea. No sé. Y no importa si me caen bien o mal, da lo mismo. Aquí lo que importa es, yo voy a hablar de lo que dicen. Y siguiendo con este hilo, yo voy a hablar de las enseñanzas, del sistema, de la organización papal, no de individuos. Que quede absolutamente claro. Bien, 100% claro. Y también lo otro es que me lo voy a tomar muy en serio. Porque aquí no vamos a hablar de, qué sé yo, otro tipo de debate que uno puede ver en internet, no sé, de feminismo, o de aquí por allá, o de fútbol. No. Vamos a hablar de cosas que son muy serias para la gente que realmente busca a Dios. Esto no es un juego. Bien. Primera de Pedro 3:15. Y a propósito, también yo creo que, o me gustaría, mejor dicho, que en todo debate, ya sea con un mormón, un testigo de Jehová, un pentecostal, quien sea, todos tengamos, un católico también evidentemente, todos tengamos el espíritu que manifiesta este versículo. Cuando se hable, dice lo siguiente: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, cosa que parece que no hacen las personas de estos debates, de estos supuestos debates, siempre preparados para presentar defensa y miren con qué espíritu, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así se habla. Te preguntan, te quieren debatir, te quieren contradecir. Tú, mira, esto es lo que yo creo. Es aquí, es acá. Y la otra persona habla. Y tú, ya, mira, oye, aquí, mira esto, otro, considera esto. Ándate para la casa, averígualo, ahora. Después volvemos a hablar si quieres. Yo también lo que tú me dijiste. Y así. Así. Como gente sana. Bien. Y sobre todo cristianos. Que están buscando estar bajo la influencia de la gracia. Entonces me lo voy a tomar muy en serio, pensando en todas las personas que van a escuchar estos temas. Miren, quiero mostrarles un video, eh, un extracto de más de los videos que he visto, y ya inmediatamente vamos a comentar algo de eso. Éxodo 24. 3. Léelo desde el 3. ¿Por qué le tenés miedo al 3? Léelo desde el 3. Eso es antes, eso es antes. Entonces lo sacamos, eliminamos el 3. Pero léelo del 3 y la Biblia, es palabra de Dios. Es la Biblia, ¿por qué no lo querés leer al 3? Porque ese no va en el 4. No va en el 4. Escucha, no te harás imagen ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Bien, los protestantes cuando comienzan a existir ya había Biblia, ¿estamos de acuerdo? Correcto. ¿Quién tenía la Biblia en ese momento? Los protestantes cuando comienzan a existir, ¿de dónde agarran la Biblia? ¿De dónde toman la Biblia? ¿De los? La primera traducción fue pues de los católicos. Ya. Quiero que piensen y sientan bien lo que están sintiendo ahora.
tomando en cuenta el contexto que les mencioné, del espíritu que hay que tener, de que se está hablando de un tema serio, em, ¿habrá que comentar algo? Bueno, risas, dejando, no sé, entrever, ya, mejor no quiero ni mencionar tantas cosas, pero miren, colocando memes, aplausitos, y no sé si se dieron cuenta en ese supuesto protestante del primer video. No sé, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo queda un protestante así? Imagínense que una persona totalmente neutra, y ni siquiera, ya, supongamos un chino, que viene así a ver un debate religioso y ve a estas dos personas. Uno dice, si una persona inteligente dice, mira, el que se está burlando tiene... No. Y el otro queda como un estúpido. Y como el que quiere hablar fuerte. Y entonces la imagen de un protestante es un verdadero chiste. ¿Sí o no? ¿Acaso no uno tiene que quedarse callado después de ver esto? Vamos a responder a esos videos, pero no en los términos de ellos. Miren, yo no voy a ocupar recursos de marketing, y lo digo así porque cuando uno ve las portadas de los videos que ellos suben, he visto muchos, no todos, porque hay que ser justo, no todos son así, pero muchos de los videos se muestra el católico. Por ejemplo, me acuerdo en una que se muestra así como detrás de una cárcel, así como con cara de pobrecito, como que lo están atacando, y con una Biblia así como apuntando. Y sale el protestante ahí como enojado, con una descompuesto, así, fuera de sí, irracional. Yo no voy a usar ninguno de esos recursos. Nunca. Dios me libre. Tampoco voy a usar la burla. Tampoco voy a usar el ridículo. Miren, como atacando a las personas, ¿ya? Porque si hay cosas que son ridículas y de burla, ya de por sí que sean eso, no las personas. Miren, por ejemplo, una vez, hace tiempo, aquí en un matinal estaba una astróloga, creo que era, o no sé, alguien así, en estas secciones que había, supongo que en los demás países también se hacía, perdón. Y esta persona decía algo así como que, mira, en los días martes, jueves, tienes que tomar un poquito de cilantro, si tú eres Sagitario, y te lo pones en el bolsillo izquierdo y tienes que caminar. Y era como que, bueno, ya eso es absurdo. Y la gente supersticiosa, en fin, que tiene problemas, lo podríamos decir así, problemas mentales o debilidad mental, que realmente cree eso y tiene miedo de no hacerlo. Pero bueno, eso ya es ridículo. Sin embargo, uno no se va a burlar de esa gente, sino que uno, mira, las cosas son así, así, intentar ayudarlo. ¿Bien? Así que yo no voy a usar recursos que se ocupan en estos y en otros videos. Yo no voy a burlarme de la gente, y si es que en alguna parte sale una burla, pero que sea de lo que se enseña y de la historia, no de la gente. Bien, porque esto es serio. Continuamos. Ministerio de Curación, un libro hermosísimo de salud, en todo ámbito. Dice así: los fariseos buscaban la distinción por medio de su escrupuloso formalismo ceremonial y por la ostentación de sus actos religiosos y sus limosnas. Escuchen ahora. Probaban su celo religioso, haciendo de la religión el tema de sus discusiones. Largas y ruidosas eran las disputas entre sectas opuestas, y no era raro oír en las calles la voz airada de sabios doctores de la ley, empeñados en acaloradas controversias. Entonces, el espíritu farisaico, que no ha muerto, es de ese de que, oh, mira, le gané el debate a tal persona de la otra religión. Oh, soy un crack. Y el pecho inflado, mira, lo dejé callado. Y la demás gente se está burlando de él. Y yo pongo aplausitos y ya gané. Así demostraban su celo religioso. Y la otra persona que perdía el debate
se iba ahí cabizbaja, posiblemente con un resentimiento y con deseos de ya voy a volver. Y patético, patético. Eso no se ha de hacer. Y repito, espero que este video lo escuchen muchos cristianos y en su iglesia se enseñe esto, de que no es así como se habla de las cosas de Dios. Y no es para discutir, no es para ganarle a alguien. Sigue diciendo la misma cita. Todo esto contrastaba con la vida de Jesús, en la que jamás se vieron ruidosas disputas, ni actos de adoración ostentosa, ni esfuerzos por cosechar aplausos. En la actualidad podríamos decir aplausos, likes, visitas. Cristo estaba escondido en Dios y Dios se revelaba en el carácter de su Hijo. ¿En el qué? En el carácter de su Hijo. A esta revelación deseaba Jesús encaminar el pensamiento del pueblo. Bien, entonces también voy a tener esto en cuenta de lo que se busca, que lo que busco es conocer a Cristo y que a través de lo que yo he ido experimentando, también la gente lo pueda conocer. Y si no están de acuerdo conmigo, bien, sigan en su camino y que cada uno en su libertad, que repito, la tenemos gracias a hombres que se levantaron en la reforma, sigan investigando por sí mismos. Bien, muy importante eso. Y también lo otro, ¿por qué hay que enseñar doctrina? Porque uno cada vez tiene que tener un mayor y verdadero conocimiento de Dios, porque así se puede vivir mejor el cristianismo. Cuando uno conoce la verdadera doctrina, puede tener mejor percepción, idea de quién es Dios. Bien, no por nada Jesús nos mandó a predicar, a doctrinar, pero en sus términos. Bien, incluso derramando sangre. No derramando la sangre ajena. Después vamos a hablar de eso. Entonces la vida de Jesús totalmente contraria a eso. Él no buscaba eso. Sigamos. Otras cosas importantes. Mi intención no es ganar debates. Que quede clarísimo eso. No quiero eso. A mí me gustan, y los que me conocen y los que yo lo he hecho muchas veces, lo que más me agrada del cristianismo es la práctica. Es conocer a Dios y tener experiencias espirituales, genuinas. Conflicto de los siglos, un libro que vamos a utilizar mucho en esta serie. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras, dos cosas claves, serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuánta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad, y escuchen esto, y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o en algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. Sigue diciendo, los acusadores de los hermanos no son pocos. Siempre son diligentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos le rinden verdadero homenaje. Son ellos los que dan falsa interpretación a las palabras y acciones de los que aman la verdad y la obedecen. Hacen pasar a los más serios, celosos y desinteresados siervos de Cristo por engañados o engañadores. Voy a hacer una pausa aquí. He visto muchos videos de comentarios que se hacen a ciertos reformadores, sea quien sea, Wycliffe, Hus, en fin. Y estas personas están muertas, sus libros siguen, su obra sigue, aunque siempre se ha intentado echarle tierra, pero se les atribuye justamente esto. Y la gente incauta se lo cree. Entonces, un poco también lo que voy a hacer aquí es darle
voz y contexto a lo que hicieron y dijeron estas personas. Bien, sigue diciendo, su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. Mentes poco experimentadas, lo destaco. Harán cuanto sea imaginable porque aparezcan lo que es puro y recto como corrupto y de mala fe. Pero nadie necesita dejarse engañar por ellos. Fácil es ver la afiliación que tienen, el ejemplo que siguen y la obra que realizan. Por sus frutos los conoceréis. Aquí está citando Mateo 7:16. Su conducta se parece a la de Satanás, el odioso calumniador, el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:1. Bien, entonces yo no quiero caer en eso. Bien. Comentar una de estas imágenes con las que se promociona uno de estos videos. Adventista conoce la verdad católica y muestran ahí al jovencito este que dice nunca lo había visto así, de exclamación, así como ¡oh! Sorprendido, qué maravilla. Y el título que le pusieron al video, miren, jovencito, mente poco experimentada, a un paso de la iglesia. Más encima adventista le lo ponen así en grande, ¿eh? A un paso de la iglesia. ¿Qué impresión da esto? Hay como, mira, si incluso los adventistas, mira, se dio cuenta. Uy, aquí recibió una iluminación gigante. En su momento vamos a comentar este video. Claramente lo vi. Y es, como ya le he dicho, es tan fácil refutar, tan fácil, que bueno, yo no sé cómo eligen a la gente, si es que hacen algún tipo de elección o... Bueno, me voy a ahorrar un comentario que más adelante lo voy a decir. Pero bueno, sigamos. Entonces mi intención no es ganar debates y no quiero caer en el orgullo espiritual de, le gané a esta persona, lo dejé callado. No, es una estupidez eso. Un pequeño paréntesis. Jeremías 17:9. Esto es un texto que si usted es un cristiano un poquito más maduro o lleva un tiempo en la iglesia, quizás ya se lo sabe. Ya sabe de lo que vamos a hablar ahora. Y si no, bueno, si no es un cristiano que sabe este versículo, ya lo va a ver ahora. Aquí Jeremías, perdón, lo voy a decir así. Aquí el Espíritu Santo, a través de Jeremías, nos muestra cuál es la condición del corazón humano, del corazón carnal, el corazón no regenerado. Y es a lo que nosotros tendemos. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces el corazón humano, incluso cuando uno empieza a hacer cosas buenas y recibes adulaciones, el corazón se empieza a henchir y te empiezas a separar de Dios. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Salomón? Le iba muy bien, pero se olvidó de dónde venía su fuerza y el corazón carnal se lo ganó. Y ya los que saben un poco de texto bíblico se pueden enterar, pueden acordarse de que Salomón se fue pero muy lejos de Dios. Bienaventuradamente al final de su vida pudo remontar y escribió el libro de Eclesiastés, sobre todo para los jóvenes. ¿Por qué les muestro esto y en este paréntesis? Miren, Juan Hus, Jerónimo y otros personajes de la Edad Media, que estas personas con un valor cristiano, no humano, y esto es inspirado por Dios, se atrevían a levantar la voz para dar a conocer lo que ellos tenían por cierto. Y la paga de no retractarse de sus herejías era ser quemados con la autorización del que dicen es el sucesor de Pedro y
que es infalible. Me pregunto, ¿desde cuándo es infalible? ¿Desde Pedro? Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo puede ser que el pontífice romano esté de acuerdo con esto? Con la Santa Inquisición. Ya, entonces, miren, bueno, otro ejemplo. Si pudiéramos viajar 500 años atrás, y usted dice algo que no está de acuerdo con la interpretación bíblica de la Santa Iglesia, su destino era ese. A menos que usted hiciera algo. Miren, incluso, por ejemplo, Juana de Arco, una jovencita, miren, 19 años. 19 años. Que, bueno, la historia es larga, no la vamos a ver toda, pero no sé, ella decía que era media bruja, escuchaba voces y también habían cosas políticas, porque el trasfondo de la iglesia de la Edad Media tiene un gran peso político, Roma. Entonces, imagínense, condenar a una jovencita, porque bueno, ella había como ayudado al gobierno, no sé si francés o al inglés, y en fin, cierta influencia política. Pero, ¿ustedes quemarían a una jovencita? Imagínense que una jovencita de hoy dice algo que es una pavada, así una barbaridad ya. Imagínense que la organización de cualquier iglesia o de cualquier cosa digan, ya, quemémosla. Les cabe en la cabeza. Y eso por la Santa Iglesia Católica. Miren, después voy a contar otra cosa. Ya, estos eran los medios que tenía el papado para convencer y para difundir las grandes verdades del Evangelio y para contradecir a los que groseramente decían cosas que no correspondían. Estos eran los medios. Miren, este personaje es Galileo Galilei. Galileo Galilei tomó las enseñanzas de Copérnico, y esto es solamente un ejemplo, que ni siquiera es algo religioso, pero es de la época, que Copérnico, con la evidencia que empezó a existir, él dijo, mira, en realidad la Tierra es la que da vuelta al Sol, no es al revés. Y la iglesia ya tenía ciertas posturas por ciertos textos bíblicos que ellos interpretaban como ellos quieren, y después acusan que la interpretación no es privada. Acusan a los protestantes de eso. Y bueno, la Iglesia Católica, ustedes saben, dijo, ya Copérnico, ¿sabes qué? La evidencia está tomando cada vez más peso, lo que tú nos estás diciendo, y en realidad, ¿sabes qué? Vamos a contemplar, vamos a pensar si es que en realidad nosotros no hemos dado una interpretación correcta al texto bíblico. Y vamos a pensarlo, así que te llamamos después. Quiero que compartamos ideas. ¿Ustedes creen que pasó eso? No, ¿cierto? Miren, sino que Copérnico se tuvo que hacer frente al santo oficio, al santo tribunal, muy santo, de la Inquisición. Y tenía dos caminos. Sigues con tu postura groseramente mala o te retractas. ¿Y saben qué? Yo me imagino él se tuvo que haber dicho, no me voy a jugar el pellejo por esto. No voy a ser torturado quemándome vivo por defender una convicción totalmente nítida con respecto a lo que estoy viendo con mis propios ojos. Pero bueno, mi vida vale más que una teoría, que una verdad astronómica. Así que bueno. Y él decidió hacer lo que le pedían. Y en su declaración él dice algo así, dice que abjuraba, maldecía y detestaba sus errores. Y esto lo decía probablemente pensando en su corazón, no es así, no son errores. Pero bueno, miren, esta es una de las máquinas que el papado
lo voy a decir así, una de las tiernas máquinas que el Santo Padre, ya hasta ya eso ya, lo digo con minúsculo ya, para que no sea, ya, ni lo voy a decir, para que el Santo Pontífice Romano convenza a los que se desviaron para volver a la santidad del Evangelio puro de Jesucristo. Estas eran las máquinas, súper tiernas. Miren, saben que en otro video vamos a hablar más de esto. Pero cuando yo empecé a ver esto, por ejemplo, esto, unas sillas tremendas, y que a las mujeres, cómo las trataban, bueno, mujeres, niños, quien sea, pero metiéndoles cosas por el ano, por sus genitales, esto es propio de bestias, de gente totalmente inhumana, irracional, tremendo, si no hay palabras. Bueno, cuando estaba haciendo este tema, el PowerPoint, bueno, me puse a llorar, pensando en nuestros hermanos del pasado, y con qué valentía, con qué seriedad, con qué arrojo se paraban en cara al este poder tirano, que se decía infalible, y decía, no, mira, yo me paro en cara y mis convicciones son estas y Jesús me ayuda y yo tengo la vida eterna por delante, así. Totalmente valorable. Pero, bueno, tremendo, tremendo. Y saben qué, pensar que al día de hoy gente defienda a esta institución y más encima con los argumentos que después vamos a ver, es como que es difícil de tragar. Yo me digo, esta gente estará consciente de lo que hace y de los que escuchan. Es que uno se queda sin palabras. Es terrible. Pero bueno, espero que reaccionen. Miren, ¿saben qué? ¿Por qué también les muestro esto? Había un personaje, y volviendo al tema del corazón engañoso y perverso, y con todo esto que estamos viendo, había un personaje que, al igual que Galileo, tenía una disputa con el papado, una disputa muy seria, y tanto así que incluso gobernantes que empezaban a ver como lo empezaban a ver como con razón, y empezó a formarse una polémica bien grande. Y este personaje, el papado, se le empezó a tirar encima. Y por otra parte, la gente que lo apoyaba también, bueno, el corazón humano es carnal, también se puede enaltecer y se puede olvidar de Dios, de quién es su verdadera fuente. Entonces, pensando en este conflicto interno, que de no caer en el orgullo y quizás en cuantas cosas más, y teniendo al frente al papado que tenía estas tiernas armas para convencer, este personaje en esa plena lucha dijo lo siguiente: le tengo más miedo a mi corazón que al papa y a todos sus cardenales. Una persona extremadamente valiente y sabe lo que está diciendo. Conoce el corazón humano porque estudió Biblia. Y bueno, sentido común ya nos hace darnos cuenta de eso, pero la Biblia, con inspiración divina, te graba aún más eso. Uno tiene que guardarse mucho y pedirle mucho al Señor. Este personaje era Martín Lutero. Vamos a hablar mucho de él. Bien, un valiente. Se habla muy mal de él y como que nadie, entre comillas, lo defiende. Yo no lo voy a defender a él por ser él, sino porque vamos a defender la verdad. Y si la gente no está de acuerdo con lo que se diga aquí, bien. Pero, como dije delante, no es justo que se quede solamente con una postura. Continuamos, entonces no quiero caer en el orgullo espiritual. Sin embargo, los debates a veces es necesario tenerlos. Pero vamos a leer una cita que está en este libro. El deseo de todas las gentes, el capítulo 65, que habla de cuando Jesús purifica de nuevo el templo. Dice, los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Aquí está hablando de cuando Jesús hablaba con estas personas, tuvo un debate, una controversia, un encontrón. Que si bien Jesús no los buscaba tener eso, pero
había que hacerlo. Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo. Y miren el pueblo, el sentir que tenía, que observaba y se divertía al ver derrotados a estos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. Entonces el pueblo le gustaba, se reía, mira, muy... Imagínate a alguien que es tan intelectual y tiene tanto orgullo que otra persona lo deja calladito, es como que, bueno, el pueblo se divertía. Pero los sentimientos de Jesús eran diferentes. Dice, en su debate con los rabinos, no era el propósito de Cristo humillar a sus contrincantes. No se alegraba de verlos en apuros. ¿Ustedes creen que Jesús los dejaba callados y se ponía a reír? ¿O les decía a la gente, ya aplaudan? No, ¿cierto? Para nada. Tenía una importante lección que enseñar. Había mortificado a sus enemigos, permitiéndoles caer en la red que le habían tendido. Al reconocer ellos su ignorancia en cuanto al carácter de Juan el Bautista, dieron a Jesús oportunidad de hablar, y él la aprovechó presentándole su verdadera condición y añadiendo otras amonestaciones a las muchas ya dadas. Entonces Jesús, en la controversia, les enseñaba aún más, pero no con el espíritu de les gané. No cuadra eso en un verdadero cristiano. Entonces, si bien hay que tener estos encuentros saludables cuando se hacen con gente sana, siempre siguiendo el ejemplo de Jesús. Efesios 6:12, otro paréntesis entre comillas. Otra cosa a tener en cuenta. Texto muy conocido. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en esta vida de prueba que estamos aquí en esta tierra, y en estas luchas internas y externas, uno siempre tiene que tener en cuenta del trasfondo espiritual que hay. Uno no tiene lucha contra seres humanos, sino de quienes los manipulan y quienes te quieren hacer caer, te quieren separar de Dios. Bien, así que repito, no voy a hablar de personas, sino de filosofías, de enseñanzas, porque quiero traer discernimiento. Bien, no quiero caer en orgullo, sino traer discernimiento espiritual de cosas que pueda o no yo tener razón. Estoy totalmente abierto a que me las digan con espíritu cristiano y que me demuestren y que me dejen pensar y decidir por mí mismo, como es el espíritu del verdadero protestantismo. Conflicto de los siglos, un libro que vamos a ver mucho, repito, en esta serie. La iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas, y aquí hace un paralelo con Mateo 21:12, habían sido colocadas junto a los altares y llenaba el aire la gritería de los que compraban y vendían, con el pretexto de reunir fondos para la erección de la iglesia de San Pedro en Roma. Se ofrecían en venta pública, con autorización del Papa, indulgencias por el pecado. Miren, indulgencia era que, mira, tú cometes un pecado y mira, el arrepentimiento no es necesario. Eso decían algunos monjes, y más de un monje, más de una persona de esa denominación, sino que mira, tú pagas y está listo. No tienes que hacer una reforma, no tienes que tener el valor de ir a las personas y decirle, mira, hable mal de ti, o qué sé yo, mira, te robé esto. No, eso no, pues eso es muy humillante. Tú pagas. Y de hecho, ¿saben qué? Incluso se decía a algunas personas en la época que podían pagar incluso por los pecados que desearan cometer en el futuro. Y otras cosas más que son ya insólitas. Y uno se dice, miren, en nuestros días, ¿alguien pagaría $1? Lo voy a decir así para que se entienda. $0.50 por tus pecados
para que un sacerdote te diga ya, estáis perdonados. ¿Alguien podría creer eso? ¿Alguien lo haría? Pero ¿saben qué? En la edad oscura la gente lo creía. Y no es que, mira, lo dice el obispo de Roma. Él es infalible, así que si él dice, si la autoridad de la iglesia te dice que algo es así, tú ciegamente tienes que creerlo. No pongas en duda nada, porque la hoguera está aquí a la vuelta. Es insólito que alguien en nuestros días pueda defender al papado. Pero bueno, no es insólito si lo vemos que no saben estas cosas. Sí sería insólito que después de saber todo esto, y aquí estamos hablando de ya cosas que son bárbaras, pero después de ver también doctrinas y tener todas las piezas en la mesa, ya, de verdad me parecería insólito seguir defendiendo a esta institución que sin temor a equivocarme, ya, lo voy a poner así, ya, no, es que no, yo creo que es verdad lo que voy a decir, debe ser la institución más tiránica de la historia universal. Y que ahora pongan caritas buenas es otra cosa. Y según las profecías, bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Sigue diciendo, con el precio de los crímenes se iba a construir un templo para el culto divino, y la piedra angular se echaba sobre los cimientos de iniquidad. Empero los mismos medios que adoptara Roma para engrandecerse fueron los que hicieron caer el golpe mortal que destruyó su poder y su soberbia. Aquellos medios fueron los que exasperó al más abnegado y afortunado de los enemigos del papado, y le hizo iniciar la lucha que estremeció el trono de los papas e hizo tambalear la triple corona en la cabeza del pontífice. Entonces, este personaje, después de su experiencia de estar encerrado y creer lo que decía la iglesia, y después de descubrir el libro de Romanos y ver la justificación por la fe y la libertad santa, pura, de fe, de contactarse directamente con Jesús a través de su palabra y saber que está perdonado y que a mano abierta Dios lo esperaba y ver que sus feligreses iban a comprar indulgencias cuando tenían todo aquí a la mano en la Biblia. Eso exasperó a este personaje, a Martín Lutero, que dijo a este poder, dijo, mira, a ver dónde está, basta de esto, basta de engañar a la gente, aquí hay que hacer una reforma verdadera, mostremos cómo son las cosas en verdad. Yo creo que hasta incluso un católico de hoy, conociendo el contexto y las enseñanzas y todo, bien diría, este hombre tenía razón, es totalmente justificable. A mí me engañaron. Me engañaron cuando me hablaban de él. En fin. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a responder con estos términos que les vengo mostrando aquí. De tolerancia, de respeto, pero no por eso sin dejar de decir las cosas como son y que la gente decida. Que quede claro todo lo que dije, yo no voy a hablar más de individuos y en fin, todo eso. Último texto que va a ser el lema de esta serie, que va a ir creciendo. Y también, ¿saben qué? Agradezco en parte que me haya topado con estos videos. Porque escuchar de misma boca de católicos esto que dicen, me digo, nos hacen el trabajo más fácil. Nos hacen el trabajo fácil porque, mira, no hay que ir a rebuscar y por aquí, esta cita por acá, aunque también vamos a ver citas de la enciclopedia católica y en fin, que estoy segurísimo que católicos no conocen eso. Y bueno, creo que sí, agradezco de que hagan esos videos porque nos da pie para mostrarle a la gente que quiera oír, la gente sana mentalmente, y que después tomen su decisión. Y bien. Texto lema, Apocalipsis 18:4. Y oí una voz del cielo que decía,
salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vamos a explayarnos en este texto y va a ser uno de los lemas de esta serie que invita a todos a volver al verdadero espíritu de la reforma, a un cristianismo genuino, a un pensar libremente, a una tolerancia, en fin. Nos vemos en el siguiente capítulo.